¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente con ustedes otro testimonial que afortunadamente Julis, que viene de Colombia, de Cartagena, pues nos hizo el favor de participar. Recuerden, saber es poder. La idea de estas entrevistas es que los pacientes se identifiquen con cada uno de sus casos y vean que las cirugías generalmente tienen que ver mucho la orientación del médico, segundo, el decidirte hacer una cirugía y tercero, la imagenología que nos puedan mandar por vía Zoom. En Colombia normalmente para uno ingresar a laborar siempre hacen un estudio primero de salud para ver cómo está el empleado. Entonces digamos que en ese proceso yo llegué a hacerme el examen médico y fue donde pues yo no sabía que tenía una miomatosis. La persona que me estaba, digamos que haciendo el examen, me dijo: tienes algo extraño en tu útero no se ve como el tamaño normal. Y me dijo: bueno, tu mioma es demasiado grande, 17 centímetros es un mioma súper grande que requiere de una cirugía que puedes perder el útero. O sea, quiero que te mentalices, así me dijo, quiero que te mentalices que si yo abro y pierdes mucha sangre o algo así, va a ser una histerectomía. Pero quiero que tú sepas eso, que posiblemente es una histerectomía. Entonces lo vio como una forma como que, bueno, hay cosas peores. Pues como que yo quedé como que una histerectomía, tengo 33 años y pues es bastante una mala noticia para mí. No sé, me fui como que en mi casa desafortunada por escuchar eso y dije, no, o sea, aquí no puede llegar esto, o sea, yo tengo que saber más acerca de esto. Y empecé a investigar y a buscar entre las redes sociales y le dije a mi familia: miren este video, miren cómo hacen ellos la cirugía, me parece muy interesante y quisiera como, no sé, hacer algo y preguntarles a ver si pueden con mi caso. Luego de estar buscando entre las páginas encontré que se podía y que podía tratar personas del extranjero y vi un número que uno se podía comunicar y que podía crear una cita con CreaFam. Pero eso fue así como que yo seguía igual hablando con el ginecólogo anterior. Llegó el 2020 cuando empezó lo de la pandemia y el ginecólogo que me venía tratando: ve, hazte este examen, mira que no te podemos hacer la cirugía ahora porque ya entró pandemia, no hay autorización para ese tipo de cirugía porque lo tuyo no es algo urgente, o sea, no lo veían como algo urgente. Entonces yo, bueno, vamos a esperar. Ya como que me había resignado un poco a que, bueno, si me van a hacer una histerectomía, pues, ¿qué va? Pero todavía guardaba como la esperanza, no, que voy a ver qué hago. Así que un día me levanté y dije, no, voy a tomar una cita con CreaFam, y fue ahí donde pues decidí contactarme con ustedes y pues tuve la primera cita con el doctor, donde pues yo le dije: no, doctor, mire, tengo unas resonancias magnéticas, pero de hace un año, porque ya había pasado un año. Así que me dijo: no, esa no, casi no me sirve para lo que tengo que hacer. Y yo dije: bueno, voy a gestionar con mi EPS en Colombia a ver cómo hago para lo de la resonancia magnética. Pues desafortunadamente allá la salud no es que sea muy buena. Entonces, que 2 meses para hacerme una resonancia, y dije: no, 2 meses no, o sea, tengo que hacérmela de forma particular. Así que inicié mi proceso de exámenes de forma particular, todo lo que necesitaba para antes de la resonancia, porque se necesitan otros exámenes para hacerte una resonancia. Así que empecé, pues me hice la resonancia magnética y efectivamente le envié la resonancia magnética al doctor. Ya no medía 17 centímetros, ya el mío medía casi 35 centímetros. Me dijo, o sea, a mí me dio como una tranquilidad porque las palabras fueron diferentes a las que me dijo mi anterior ginecólogo. Me dijo: no, no es fácil, pero tu útero no se va a ver afectado, podemos hacerlo. Eso como que me llenó, me dio tranquilidad, me dio como que vamos a hacerle. Así que pues me dijo: no, necesito que te vengas ya porque ese mioma está para hacer una cirugía inmediatamente. Así que me quedó una semana solamente para hacer todo el proceso de la cirugía. Pues inmediatamente sabía que
aparte de la cirugía, tenía que tramitar otras cosas más, como porque nosotros somos colombianos, llegar aquí a México, tenemos que pasar por la migración, entonces es un poco complicado. Así que le dije al doctor que pues si nos podían ayudar con una carta o algo, un soporte, de que pues dijera que pues yo iba a tener la cirugía aquí en México. Así que pues Creafam lo hizo, me enviaron una carta y pues gracias a Dios cuando pasé por migración, pues ellos tuvieron cuenta de que yo venía era por un turismo médico. Pues sí, me siento bastante agradecida con Creafam porque yo pensé que iba a ser peor. Yo pues primera vez que una cirugía en mi vida y yo pues como que me había mentalizado de muchas cosas y ya yo había tenido 2 resonancias magnéticas donde pues no me había ido muy bien. En meterme en la cápsula pues yo me desesperaba, entonces yo decía, cuando me vayan a hacer la cirugía pues va a ser igual, voy a sentir desesperación o algo, la reacción va a ser muy fea. Así que cuando yo entro al quirófano, que pues ya yo dije, ahí voy, pues todo fue como, sentí que fue muy rápido. Cuando yo dije, ya, o sea, estoy segura que me operaron, o sea, cuando me sacaron del quirófano, yo me tocaba y decía, ¿será que sí me hicieron la cirugía? Porque si me preguntan si he sentido dolor, no he sentido dolor. Pensé que pronto iba a ser doloroso, iba a ser traumático, pero hasta el momento no. Y pues lo que invito a aquellas mujeres que también puede estar pasando o que no saben es que se haga una revisión periódica, porque así como yo que no sabía, pues ya cuando lo detecté tenía 11 centímetros, quiere decir que ya yo venía con eso y no sabía, porque se haga una revisión periódica de cómo está su estado, digamos, de su útero y todo su sistema reproductor, para que si detectan esto con tiempo, pueden tener una solución. Y no quedarse con una sola opinión médica, porque eso fue lo que pasó, que yo pues ya me iba a resignar por una sola opinión médica, pero algo ahí como que, digamos que mismo Dios, porque también le doy las gracias a Dios que pues el Señor me puso a Creafam en el camino. Entonces estoy muy agradecida con Creafam, porque sí, volvieron la esperanza de pronto de yo tener una vida normal, porque sí me estaba ya angustiando esto de tener esa miomatosis. Y bueno, esta es mi historia. Espero que les sirva y que pues que se contacten con Creafam si tienen la oportunidad de hacerlo. Y esto es todo. Bueno, entonces quería enseñarles las imágenes que me mandó Julis desde Colombia, es decir, ella me dio el link, me dio la contraseña y el usuario y yo pude accesar a su estudio de resonancia magnética que se hizo allá en Colombia. Hoy por hoy, como decimos, la tecnología, gracias al COVID, nos ha hecho todavía trascender más y hacerlo mucho más sencillo, tanto para los pacientes como para los médicos. Este es un corte sagital. El corte sagital generalmente va de un lado de nuestro cuerpo hacia el otro lado, hacia el otro extremo, y después hacen cortes de arriba hacia abajo, que son, este de acá es coronal y este de acá es el sagital. Personalmente me gusta más el sagital porque yo me oriento mucho con la columna y con lo que es el sacro. Esta parte de acá atrás que se ve el gas es el colon, el recto sigmoides, pero aquí tenemos el útero. Vean qué bonita se ve la cavidad y vean, este pedacito de acá es lo único que abarcaba el tumor tan grande, que era un tumor que se iba por arriba de la cicatriz umbilical. Entonces cuando vimos estas imágenes fue que le dije por teléfono, por vía Zoom, le dije, te aseguro y te garantizo 100% que el útero no lo vamos a tocar. Es bien importante porque normalmente cuando el paciente va a una consulta con su ginecobstetra por causa de miomas, ya sea que tenga sangrados, ya sea que tenga anemia, hemorragias, constipación, distensión, malestar, generalmente en un ultrasonido, si ven una tumoración grande, siempre les van a decir que les van a quitar el útero. Tiene un poco de lógica porque a final de cuentas tumoraciones por arriba de 10 centímetros es muy difícil diferenciar dónde exactamente está colocado el útero. Pero la resonancia magnética nos ayuda mucho a diferenciar si es en la cara anterior, si es en el fondo uterino, si es en la cara posterior, si está intramural, si está subseroso o si está submucoso. Los miomas subserosos, como lo van a ver en la cirugía, es que relativamente son muy fáciles. De hecho, la pacientita Julis, cuando yo la revisé, sí tenía un tumor muy grande. Yo estaba seguro por la resonancia, pero hasta que ya entré a la cirugía vi que era más fácil de lo que yo había pensado. Esta paciente nos tardamos media hora, ahorita tiene ya una semana de la cirugía y está prácticamente, les puedo decir, casi como si no lo hubiéramos operado. Es decir, sí tiene su malestar de la cicatrización, pero ella puede hacer su vida cotidiana completamente normal.
De hecho, todavía se va a quedar aquí 10 días en Puebla y espero que conozcan muchas partes de nosotros de Puebla, porque Puebla es muy bonito también para turismo médico, y además con la relación y con la cultura y el habla hispana no van a batallar en Puebla. Es una ciudad segura, es una ciudad tranquila, es una ciudad pequeña que tiene una riqueza cultural, gastronómica, monumentos, algunas zonas arqueológicas importantes a nivel tanto nacional como internacional. Entonces los invitamos a que vengan a Puebla, a que nos escriban vía Zoom y que cualquier duda lo podemos solucionar o al menos les podemos dar una orientación si no pueden venirse a operar. Pero les voy a mostrar la cirugía. Buenas tardes, vamos a empezar con una mionectomía de más o menos unos 2,5 kilos. Es una paciente de Cartagena de Indias, Colombia, 33 añitos, que tiene un tumor muy grande y le dio que quitar el útero, le mandó una tomografía de resonancia, luego la vamos a revisar. Entonces, fíjense bien, ya que sacamos el útero, el mioma, vean la parte pericular, que es lo mismo que se ve en la resonancia magnética. O sea, es que hoy por hoy las resonancias y la mecanología nos pueden dar una orientación perfecta. Está en el cuerno derecho, solo hay una pequeño que es el pedículo, que aunque es muy grande y vascular, el útero está completamente liberado. Vean, estamos ahí dando el pedículo vascular con la pinza caimán para evitar mucho más sangrado del que pudiese ser, porque toda la vascularidad converge precisamente en el pedículo. Ahorita les vamos a enseñar dónde está, porque está exactamente en la trompa y cuerno derecho, abarca la trompa y parte del ligamento. Perfecto, ya terminamos la cirugía, 25 minutos, nada más hay que reparar el pedículo que está enorme y ahorita les mostramos el útero. Ya terminamos, vean, ovario derecho está acá atrás, hasta allá abajo está el ovario derecho, quítame. El ovario izquierdo está acá atrás también, muy bonito. Pero ya acabamos, ahí está el pedículo, el útero está íntegro. Entonces ya terminó la cirugía. Recordar, la miomatosis en edad reproductiva, 1 de cada 3 mujeres va a tener miomatosis. No todas van a ser este tipo de tumores, obviamente, pero estadísticamente de cada mujer con miomas, de 100 mujeres con miomas, al menos 20 pacientes o 30 van a ser quirúrgicas. Lo importante de aquí es acudir con los expertos, con un especialista y sobre todo, no te quites el útero salvo que sea algo que ya es imposible de preservar, pero generalmente el útero te va a dar una vida reproductiva y va a hacer que tengas familias.